Bien, espero que se encuentre bien. Vamos a continuar entonces con nuestras clases complementarias, esta vez por una situación particular. He decidido más bien complementar la clase y no continuar solo con historias y un poco cosas que me parecen relevantes que conozcan, sino como les prometí, hoy vamos a hablar un poco de un fenómeno interesante. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar algo que, vuelvo a insistir, no van a ser evaluados, pero me parece bien que conozcan un poco de cultura general acerca del fenómeno que les quiero comentar. Entonces, este fenómeno, ¿cómo se llama? Se llama, espero que aparezca la tablet, ya les va a aparecer, ahí está. Entonces, este fenómeno se llama confusión de frecuencia y este nombre fue propuesto por un francés. Ok, acá está su foto, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea esencial de esta confusión de frecuencia? Bueno, el francés que lo propuso se llama Yves Rucard. Yves Rucard, ¿cuál es la idea que va a tener? Yves Rucard es del año 1903 y muere en el año 1992. Entonces, la idea esencial de Yves Rucard es que lo que le va a él preocupar, vamos a verlo poco a poco, tiene que ver esencialmente con una inestabilidad que les ocurre a los aviones. Entonces vamos a tratar de discutir qué cosa es esta inestabilidad extraña que le pasa a los aviones, en realidad una inestabilidad que le ocurre a las alas del avión, ¿ok? Entonces cuando el avión, digamos, adquiere una cierta velocidad, entonces vamos a ver que ocurre algo extraño en ellas, entonces va a ser una inestabilidad, si quieren verlo así, inestabilidad a las alas de avión. Entonces vamos a ver que este fenómeno es muy general, es un fenómeno bastante interesante, el cual espero poderles comentar, discutir y tratar de entender cómo funciona. Entonces para eso lo primero vamos a tratar de motivar un poco más con dos fenómenos relacionados a esta inestabilidad del avión. Entonces voy a comenzar primeramente con este video que está acá, que es el puente Tacoma. Entonces, si quieren, vamos a colocar primero, vamos a hacer dos ejemplos, vamos a hacer algunos ejemplos para motivar la discusión. Motivación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a estudiar dos ejemplos. Uno lo llamamos el puente Tacoma, un puente muy famoso por el fenómeno que va a exhibir. Vamos a tratar de entender y explicar. Y el siguiente, vamos a mirar alas de avión. Entonces, vamos a ver, digamos, inestabilidad en aviones. Entonces, veamos eso entonces. Entonces, eh, espero que ahora entonces estemos viendo, eh, entonces ahí tenemos el puente Tacoma, entonces ahí empezamos a verlo. Quizá entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arte eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Ahí como ven, este es el puente Tacoma, vemos un auto cruzándolo, esta es la época de inauguración, uno de los primeros puentes colgantes en esta ciudad de Tacoma, y como van a ver, como mencionaron, duró poco, y la pregunta, bueno, ¿cuál es el misterio detrás? Lo que vamos a tratar de entender. Durante ese tiempo fue un puente precioso, precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis galopante. Como se fija, mire con cuidado, el puente sube y baja a medida, digamos, que hay un poco de viento, este puente entonces se excita, digamos. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran dos ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era común ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte.
Entonces, como ven, las ondulaciones eran bastante grandes, digamos, y la gente al principio le parecía muy divertido, pero veamos cómo continúa esta historia. ¿O en qué medida se habría extendido por el país? El 7 de noviembre de 1940, el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 60. Entonces, como ven, ahora está pasando algo muy extraño. Mientras cuando el viento era mucho más grande, para vientos pequeños solo había este movimiento de ondulación, y ahora aparece un nuevo viento que es una torsión, es decir, que el sistema entonces ahora se empieza a mover en la otra dirección. Es un poco lo bastante inesperado. Entonces, no solo hay esta flexión, sino que también aparece un nuevo movimiento que es torsión. Kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Como ven, ocurre un desastre mayor del que uno espera, y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo entendieron? Veamos qué pasó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Lo que hace von Karman, si es que alguien no entendió esencialmente, lo que él dice es que, ok, vamos a tratar de explicarlo bien, pero tenemos el puente, y este puente entonces, al pasar el viento simplemente pasa a través de él, y cuando pasa a través de él ocurre que eso flujo excita simplemente el movimiento elástico del medio. Ese ejemplo seguramente ustedes lo conocen de muy pequeño. Simplemente con sus labios, si tratan de pasar un flujo, fíjense, fíjense, yo simplemente espero aire, pero si yo cierro mis labios, entonces esencialmente cuando pasa el flujo aparece una inestabilidad. Que lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando toman una manguera y le pasan agua. Si le pasan agua muy suave, van a ver que la manguera está quieta, pero si pasa un flujo muy grande, la manguera se pone a serpentear, hace un momento como una serpiente, y eso nuevo es la inestabilidad o esta confusión de frecuencia. Pasa exactamente, vuelvo a repetirlo, dado que lo pueden hacer ustedes pequeños, o si toman un globo, lo llenan con aire y lo sueltan, escucharían el sonido que hace, que esencialmente es exactamente lo mismo que hago con mis labios, que hace simplemente esto. Yo no es que esté oscilando, esto simplemente hago pasar un flujo, pero coloco la presión apropiada entre mis labios y eso hace entonces que pase eso. Eso que acabo de hacer, exactamente le pasa a este puente, el flujo está pasando, esto excita este movimiento periódico que están viendo ahí, y lo malo es que vamos a ver que encuentro en confusión con otra frecuencia, y eso hace una inestabilidad. Entonces nos muestra imágenes, digamos, del momento dramático cuando este puente se cae, y cómo, bueno, hoy en día efectivamente cuando uno diseña un edificio, un puente, cualquier estructura, uno debe chequear, digamos, vamos a ver este fenómeno que llamamos confusión de frecuencia. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver otro ejemplo
para simplemente seguir tratando de ilustrar y entender bien, digamos, esta discusión. Entonces, ahora vamos a ver, digamos, un video. Está aquí, solo un segundo, ya lo voy a ubicar. Está en acá. Entonces, ok, vamos al Safari y el Safari entonces acá está. Tengo un avión. Este avión se está trasladando y miren lo que le pasa cuando se propaga. Miren lo que ocurre con el avión. A medida que aumenta la velocidad, bueno, esta es el ala trasera, empieza a vibrar. Ahora, obviamente, este movimiento produce algo muy complejo en el avión. Cuando uno maneja, está, digamos, piloteando el avión sufre, digamos, bastantes movimientos complejos. Aquí nos muestra otras imágenes también del puente de Tacoma, simplemente para relacionar ambos fenómenos, digamos. Cómo esto está relacionado, digamos, y dónde, por qué ocurre esto. O sea, por un lado les expliqué intuitivamente cuando soplamos, excitamos un modo oscilatorio. Entonces, bueno, tratará, digamos, de explicarnos, digamos, y mostrar, digamos, el tipo de inestabilidad. Pero ya vimos este ejemplo, simplemente son un poquito más de imágenes que dramatizan la situación que estábamos viendo. Ahí muestran, digamos, incluso los hilos metálicos que afirman cómo se movían, digamos, debido a este problema. Bueno, aquí muestro una imagen, por supuesto, que ya vimos bien, que es cuando efectivamente simplemente se rompe. Como ven, ese día, por supuesto, tuvieron que cerrar el puente, el movimiento era demasiado grande. Bueno, y como vieron, este puente fue muy costoso, y bueno, pensaban que bueno, se iba a poder sostener. Pero como ya vimos, digamos, vemos un auto detenido y una persona ahí, ¿no? De hecho, vean el auto que está ahí. Obviamente no se puede pasar el puente. Bueno, y por supuesto vemos cuando se quiebran. Bien, tenemos un video más de aviones, simplemente uno más, y ya tenemos todos los elementos necesarios para nuestra discusión. Entonces, el video más que tenemos lo tenemos acá, debe estar aquí. Entonces también me muestra un poco, alas de avión, son otros videos, muestra un poco entonces qué es lo que pasa en él. Si ven acá, este caso es otro avión, este caso el ala delantera, fíjense, empieza a oscilar de forma muy extraña. Eh, Obviamente uno cuando vuela se levanta, pero uno no espera que el avión empiece este tipo de evento tan extraño. Obviamente los aviones no fueron diseñados para que hagan este tipo de comportamientos, así que uno tiene que pensar bien cómo hacer algo que sea interesante o razonable. Esta es exactamente la misma imagen que vimos en delante. Bien, entonces, ¿cómo entender toda esta discusión? En realidad, bueno, justamente antes de este video, la primera parte no se las mostré, lo que hacen es que colocan una imitación de un ala y la someten a simplemente un flujo suficientemente grande. Y cuando el flujo pasa un valor crítico, obviamente, como se fijan, el avión debe estar así, empieza a hacer movimientos bastante inesperados. Vamos a tratar de entender este movimiento complejo que estamos viendo ahí de una forma un poco más clara. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos simplemente a tratar de, bueno, hacer un modelo muy simple que dé cuenta un poco del fenómeno en cuestión que está ocurriendo, que produce, digamos, que este puente de Tacoma eh, se caiga por un lado y que también, digamos, el avión muestre este tipo de inestabilidad muy compleja. Entonces, ¿cuál es la idea y qué fue lo que va a proponer y buscar para resolver este problema? Esto bueno, fue
esto, bueno, la gente que diseña aviones veía estos problemas y buscaba soluciones, digamos, pero la solución que él va proponiendo, eso es en el año 1945, hablando del contexto incluso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esencialmente, hay que tratar de modelar el ala de avión. Entonces, modelo de ala de avión. Entonces, ¿cómo hacer un buen modelo de ala de avión? Cuando uno toma, por ejemplo, si lo vemos para adelante, si colocamos así, vemos que el avión está por acá, que sé yo, algo así. Entonces, lo que tenemos es que el ala normalmente está así, está quieta, pero cuando obviamente el piloto o el avión empieza a avanzar, lo que vemos es que por el flujo, por este efecto de flotación, ¿ok? De sostener, digamos, que llaman lift en inglés, lo que pasa entonces es que nuestra ala se tiene que levantar. Entonces cuando hay viento, entonces las alas se levantan, ¿ok? Simplemente cuando hay viento, entonces el viento se queda así, hace que esto se levante. Eso hace entonces que aparezca primero un ángulo acá, llamémoslo simplemente flexión, que nos da cuenta de que entonces el ala se levanta. ¿Ok? Ahora, si miramos del otro lado, digamos, del avión, entonces eso, obviamente, si dibujo acá el avión, lo voy a dibujar desde el otro lado. O sea, si tú miramos, por ejemplo, digamos sistemas de coordenadas, colocamos coordenadas acá, por ejemplo, a tres dimensiones, colocamos, si quieren, hacia arriba Z, hacia, digamos, hacia los lados tenemos X y hacia atrás le damos Y hacia allá. ¿Ok? Entonces, si ahora miramos el ala de la otra perspectiva, entonces sería un ala de avión. Obviamente, para que el avión funcione, tiene que ser asimétrica, es más o menos así. Ok, así que en este caso estamos colocando Z, y aquí estoy colocando Y, y ahora estoy colocando X hacia acá. Entonces, cuando el ala está así y el avión, digamos, uno, digamos, mueve el ala de avión, por ejemplo, haciendo el siguiente movimiento. Si yo, por ejemplo, giran un poco el ala de avión, entonces van a ver que eso hace que, esto obviamente hace que el flujo, cuando está pasando el flujo de aire por acá abajo, eso empuja y esto hace que se levante la flexión. Así que este ángulo es importante, este ángulo que juega, digamos, en esta otra dirección, cuando la está así, pero si yo soy capaz de arreglarla, entonces puedo tener más fricción o más colisión con el flujo, y esto hace que se levante, generándome un nuevo ángulo, que está acá, este ángulo que está acá, que en realidad lo llamamos beta, esto en este caso sería lo que llamamos la torsión. Ok, entonces cuando tomamos una ala de avión, si quieren verlo en mi brazo, entonces mi brazo está así, tengo flexión, así, pero también puedo girar y al girar me produce torsión. Entonces esta ala tiene dos movimientos esenciales, flexión y torsión. Más o menos es el modelo simple. Ahora si uno piensa en un puente, en el lado del puente, para que vayan viendo que en realidad los dos fenómenos son lo mismo, entonces en en el análogo del puente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el análogo del puente? Simplemente si colocamos nuestro puente que acabamos de ver recién, entonces si lo dibujamos, tenemos estos puentes algo así, colgante, todos estos pilares así, supongamos que así. Entonces, cuando esto subía y bajaba, cuando se formaba hacia arriba, entonces el puente cuando se subía hacia arriba, entonces ahí hablábamos de simplemente flexión, pero también vimos que el puente se podía hacer torsión, eso era un poco más difícil de ver. Entonces, bueno, esta imagen no queda claro, pero el puente también se giraba cuando subía, podía subir y también hacer un movimiento de esta forma, eso llamaríamos torsión. Así que el puente también tiene dos movimientos básicos que son la flexión y por supuesto también la torsión. Entonces tenemos flexión y tenemos torsión en ambos casos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo modelar esto y cómo entender el fenómeno que este IFPROCAD va a encontrar y que va a permitir entender un poco qué es lo que pasa, digamos? Entonces, bueno, para hacer eso, uno típicamente lo que debe hacer es modelar, digamos, cómo se acopla esto. Entonces uno dice, bueno, muy fácil, si simplemente hacemos un modelo elástico, modelo elástico,
si hacemos un modelo elástico del ala avión, del ala del avión. Entonces es muy simple, uno diría que lo que deberíamos tener es simplemente, bueno, va a tener una especie de un ángulo, va a una especie de inercia, ¿ok? O si quieren, bueno, lo podemos dividir inmediatamente y tener una frecuencia natural. Obviamente tenemos que, si uno golpea el ala, esto oscila, es decir, es un oscilador, por lo tanto tiene una frecuencia natural de oscilación, llamémosla omega 1 o omega si quieren mejor, al cuadrado. Por otro lado, la torsión también es un oscilador y por lo tanto debería ser simplemente algo así como omega cuadrado beta, dos osciladores. Pero obviamente un medio elástico, tanto en el puente, obviamente, bueno, es un puente, me disculpo el diseño, es más difícil, más fácil a la vez. Entonces, tanto el puente como el avión son medios elásticos y por lo tanto, cuando uno los perturba, se acoplan. Y por lo tanto, ¿qué significa que se acoplen? Es igual que cuando tenemos resortes, el medio elástico los acopla y por lo tanto uno esperaría simplemente que debería haber algún término de acoplamiento. Este si quieren por simplicidad llamémoslo I, y obviamente depende del otro ángulo, así que aquí sería I beta y alfa, y ahí tendríamos, si quieren verlo, dos osciladores acoplados. Ya sabemos que eso da modos propios, por lo tanto, nuestra teoría de valores propios nos diría que todavía sin calcular mucho, sin hacer mucho esfuerzo, uno esperaría que entonces los modos propios de este sistema, que esto ya está con ecuaciones acopladas, lo vamos a hacer con el computador, más fácil después. Nos queda entonces una cosa así, acá tenemos la parte real, parte imaginaria, y eso nos daría los modos propios. ¿Okay? Solo necesito para que esos sean positivos y no hay inestabilidades que la matriz de, en este caso, de acoplamiento, es decir, K, sea definida positiva, con la, además como la masa es definida positiva, entonces tengo frecuencias y todo muy bien. Entonces aquí viene un poco la idea especial de educar. La idea esencial de educar es que, bueno, eso estaría bien cuando el avión está quieto. Avión quieto, eso está correcto. Pero cuando se mueve, pero cuando se mueve, estos dos modos se acoplan. Y se acoplan ahora de una forma distinta. ¿Cuál es la razón que es distinta? Es un poco la figura que les hice antes. Es que, por ejemplo, si yo aumento la torsión, si yo coloco algo que tiene mucha más torsión, entonces lo que pasa es que si yo aumento mucho la torsión, obviamente eso por el flujo que está acá abajo, produce entonces una fuerza que levanta, o sea, la torsión aumenta, si aumento beta, entonces eso hace que vaya una fuerza que haga que levante, esta de empuje, que levante el ángulo de la flexión, mientras el ángulo es pequeño y al revés, si yo lo bajo, me va a tender a bajar el avión. Y por lo tanto, este efecto asociado a la velocidad del avión, digo que esto tiene una velocidad, al igual que el puente, va a acoplar estos modos, pero lo acopla en forma simétrica. ¿Por qué? Porque si yo levanto el ángulo, eso no cambia la torsión. Pero si la torsión aumenta y hay viento, se levanta entonces una fuerza extra sobre entonces nuestra flexión. Y eso se va a traducir matemáticamente, siguiendo un modelo muy simple, a primer orden, simplemente decir que tenemos lo mismo que teníamos antes, si esto estaba quieto, pero ahora aparece una nueva fuerza que levanta, digamos, la flexión, y esa fuerza tiene que ver con la velocidad, bueno, mv, voy a llamarla c, suponte v, me voy a ocupar después, c, por algo sea beta, y en cambio la torsión que vemos acá, en esta ecuación que está acá, simplemente es simétrica. Entonces, lo que nos queda es que este término que aparece extra se debe simplemente a la velocidad de la luz. Eso hace que las ecuaciones efectivas para este sistema quede asimétrico. Entonces, Rucard va a proponer este modelo muy simple para explicar este fenómeno de la inestabilidad de alas de avión. Entonces, para entenderlo mejor, lo que voy a hacer es que voy a escribir estas ecuaciones al computador y las estudiamos, pero el computador no le gusta escribir ecuaciones en segundo orden, prefiere primer orden,
Así que voy a simplemente reescribir las ecuaciones, reescribo ecuaciones de primer orden. Es decir, lo que hago es que aquí tomo simplemente alfa punto, le llamo b, por eso voy a guardar b punto igual, entonces me queda menos omega cuadrado alfa, más este término que es de la forma I más C por B. C, por supuesto, me da cuenta de esta simetría por ahora. Y por otro lado, para beta, tenemos que beta punto es igual a una velocidad. Ya tenemos a W, B, entonces llamémosla, si quieren, P, ¿no? P, y P punto, entonces me queda menos omega cuadrado, beta más y alfa. Ok, y estas ecuaciones, entonces al computador le gusta la entrega matricial, entonces simplemente le voy a escribir alfa, beta, b, p, y esto entonces me queda una matriz lineal, muy simple, que es de la forma 0, 0, 1, perdón, 0, aquí hay un 1, 0, 0, esto multiplicado por supuesto por el vector alfa, b, beta, p. Entonces la segunda línea que lo tengo una parte acá de la forma menos, omega cuadrado alfa, 0, y aquí va i más c, 0. Acá entonces tengo p está relacionado con alfa, así que me queda i alfa, perdón, y me queda entonces con la velocidad no está relacionado, y después tiene que estar relacionado con beta, me queda menos omega cuadrado, y acá entonces me queda 0. Entonces esta es la matriz lineal que tengo que colocar al computador para que él me calcule los valores propios. Ah, me faltó la matriz, perdón, de beta. Beta punto igual p, me faltó una matriz. Me queda obviamente 0, 0, 0, 0, 1. Okay. Sí, ahí puse un 0 de más, por supuesto. No está bien. Entonces me queda 0, ok. Me queda 0, 0, 0, 1. Ahí sí. Ahí estamos bien con la matriz que queríamos colocar, digamos, y estudiar, digamos, nuestro análisis. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente ir al computador y entonces vamos a tratar de estudiar esto en el computador, que es un poco más eficiente que nosotros. Acá está. No. Entonces, ok, ahora sí. No, lo puedo ir mal al computador. Entonces quiero ir acá. Ahora sí. Entonces, estamos viendo acá en el computador, acá como ven está la matriz lineal, acá la acabo de escribir tal como la escribí, en vez de llamarle, le llamé Q a la frecuencia, lo único que llamé Q a la frecuencia, y omega K, Q a la frecuencia, y al término de complemento le llamé L y C a la velocidad. Entonces, la gracia que tiene es que, bueno, si le digo sea computador, él me calcula los valores propios. El primer grado me dice que si solo hay omega, hay una única frecuencia propia que está ahí. Ok, no, así que la puedo pasar al rango de 0 y puedo llegar hasta 2 y la podemos ver. Entonces vemos la frecuencia, está perfectamente ahí. Y también tenemos la otra frecuencia que está acá. Esta también la podemos mover y está ahí. Entonces ahí tenemos las dos frecuencias. Ahora fíjense que en este caso, si no hay término de acoplamiento, entonces las frecuencias son las frecuencias propias, son dos frecuencias las cuales se pueden mover, se fijan, se pueden cruzar y no hay ningún problema, todo perfecto, se pueden cruzar. Pero cuando colocamos este término de acoplamiento simétrico, fíjense, ocurre un fenómeno interesante, que es que, fíjense, si uno trata de acercar las frecuencias, se repelen. Este fenómeno en mecánica cuántica lo conocemos como repulsión de valores propios del andado. Si uno resuelve, en este caso, el polinomio característico de orden 4, en este caso, lo podemos mostrar que los valores propios, si N si tiene un término de acoplamiento, no se pueden, digamos, no se pueden colisionar, se repelen. ¿Ok? Así que no pasa nada. ¿Y qué fue lo que descubrió Rucales? Sería el caso de que fuera el complemento simétrico, simplemente los valores propios se repelen, no se pueden colisionar, pero él descubrió que si colocaba un poco de C, fíjense, va a colocar C, miren lo que pasa. El C pues, los asimetriza, los acerca e incluso hace que se vuelvan inestables. Esto fue lo que él descubrió, que un término asimétrico, entonces es capaz de acercar los valores propios
hacerlos colisionar y volver inestables. Por lo tanto, llamó a este fenómeno confusión de frecuencias, porque las frecuencias colisionan y al colisionar entonces se vuelve inestable. Así que este fue el fenómeno que él va a descubrir, que va a generar, digamos, esta inestabilidad, es decir, que se acaba de los propios y se desaparecen. Les hago recordar que en el caso que estuvimos estudiando el problema de un sistema móvil, o por ejemplo el problema de los tres cuerpos, debido a la reducción por simetría, eso nos generaba términos giroscópicos que hacen el complemento asimétrico, recuerden que tiene un signo más y menos, y eso nos permitía entonces acercar los valores propios y poder producir esta confusión de frecuencia, que insisto, inicialmente fue propuesta para entender los aviones. Entonces vamos a volver sobre ella. Entonces volvemos un poco sobre la tabla, explicamos lo que acabamos de ver. Entonces, bien. Entonces lo que vemos es que entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces hagamos algunas observaciones. La primera observación que vamos a decir es que si I y C son nulos, el sistema tiene frecuencias propias independientes. ¿Ok? Las frecuencias propias son independientes, eso quiere decir que las podíamos colocar y al mover los parámetros, entonces si volvemos acá, se pueden mover, o sea, se cruzan sin ningún problema unas con otras. Movíamos los parámetros y se podían cruzar. Es decir que en este caso la imagen que tendríamos sería la siguiente. Tenemos valores propios, colocamos uno aquí, otro acá, uno acá, complejos conjugados por supuesto. Y lo que vemos, los valores propios, es que se pueden cruzar sin problema. Lo segundo que descubrimos numéricamente, nosotros demostré, pero hay que calcular, es un cálculo interesante y tiene un valor importante en mecánica cuántica que nos dice que cuando uno tiene un sistema simétrico, ¿okay? Y uno mueve los valores propios o acoplados simétricamente, es decir, vienen de algún tipo de, en este caso, lagrangiano, o hay que tener cuidado como gesto lagrangiano, lo que hace es que se repelen. ¿Okay? Entonces, lo segundo que descubrimos fue que la presencia de un acoplamiento simétrico, entonces hace que el giroscopio hace que las frecuencias propias se repelan, fenómeno que llamamos repulsión de Landau. Eso es en el contexto de la mecánica cuántica. ¿Ok? O sea, cuando uno los coloca, los giroscopios, como vieron, eso se los traté de mostrar numéricamente, pero bueno, si uno calcula analíticamente también descubre eso. Simplemente que, bueno, creo que es más interesante entender la idea que, bueno, calcular, pero por supuesto, si esto lo muevo hacia acá, esto se mueve hacia acá. Se repelen y no son capaces de colisionar. Pero lo último que vimos, y eso fue lo interesante, por supuesto, encontramos que si el acoplamiento es asimétrico, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, esto genera, digamos, entonces puede haber una inestabilidad generada por la confusión, o si quieren, unión de frecuencias, superposición, pero bueno, puedo usar las palabras de acá, confusión de frecuencia, las cuales después entran en el plano complejo. Es decir, que inicialmente, si uno las vuelve a graficar, lo que veíamos en este caso, o sea, en este caso acá, era L. Teníamos L distinto a 0, C igual 0, L igual C igual 0.
Y lo que estoy diciendo en este último caso es que si tenemos L distinto a 0 y C distinto a 0, lo que vemos en realidad es, lo que vemos va a ser un efecto de la siguiente forma. Entonces, el efecto que vemos es que colocamos las dos frecuencias así y al mover, digamos, los parámetros, estas frecuencias se colisionan y se salen, se colisionan y se salen. Ocurre este fenómeno muy entretenido entonces de que se colisionan a un valor finito y se salen así, así. ¿Ok? Tiene esta cosa interesante de salirse así y eso genera entonces que el ala se ponga a vibrar. Entonces, obviamente uno dice, pero ¿y por qué no se rompe? Porque esto simplemente no se rompe. Entonces, primero genera que el ala vibre, digamos. Por uno dice, pero ¿por qué no se rompe? Por supuesto, nuestro modelo es muy naif, es un modelo lineal, o sea, es un modelo muy, muy inocente, no es el modelo final del avión, digamos, el avión un poco es mucho más sofisticado que eso, digamos. Entonces, la práctica. Lo que pasa, por supuesto, es que cuando empieza a ocurrir este fenómeno, obviamente el ala se pone a vibrar, digamos, el modo esencialmente de flexión, se pone a excitarse, eso también se excita la torsión, así que esto en realidad empieza a ser cosas un poco complejas, digamos, pero después obviamente va a depender de la estabilidad o el diseño, los términos no lineales pueden estabilizar o no. Entonces, los términos no lineales, los términos, términos, términos no lineales pueden pueden estabilizar el avión. Ahora, este fenómeno, por supuesto, no es Ruccard quien descubrió esto, era conocido, simplemente Ruccard encontró un mecanismo para entenderlo. Pero si volvemos, digamos, a nuestra página de internet, antes de volver al puente, voy a volver a colocarme acá. Entonces, si volvemos a la página que estamos mirando, acá está, y entonces en ese caso tenemos, digamos, el puente, pero si uno coloca aviones de Primera Guerra Mundial, uno entonces puede descubrir algo interesante. Nos puede preguntar cómo eran los aviones de la Primera Guerra Mundial, vamos a mostrar imágenes, bueno, ahí veo algunos que me gustan. Fíjense, uno se pregunta por qué a alguien se le va a ocurrir hacer aviones como estos de acá. ¿Por qué los aviones por qué no eran así, estos los aviones posteriores? ¿Por qué hicieron aviones tan interesantes como este avión, digamos, de tres alas que vemos ahí, digamos, que está, digamos, puesto ahí, digamos? Le vamos a sacar una foto para después colocarlo. Entonces, la razón de esto era que, obviamente, cuando empezaron a hacer aviones que se movían a ciertas velocidades, al principio las alas de vibraban, no era tan grave, pero cada vez en el diseño de aviones de mejor calidad, fueron haciendo aviones cada vez más y más sofisticados, que bueno, hay una lista de aviones, digamos, de distinto tamaño. ¿Ok? Y si se fijan, tienen distintas alas. Y la razón de colocar más y más alas, digamos, era justamente poder tener aviones más estables. Entonces, lo que les pasaba simplemente era que con aviones simples, cuando diseñaban aviones simples, entonces tenían el problema de que si yo tenía un avión más poderoso, cuando tuviera más rápido, la velocidad crecía, la velocidad crece, hace que este valor propio hace que los modos de torsión y fricción se acerquen, y cuando se acercan, ¡pum!, se salen inestables, el avión se vuelve inestable, se pueden romper y de hecho se caían los aviones. Entonces los ingenieros de la época lo que entonces se dieron cuenta que había modos, no entendían el mecanismo de la estabilización, pero sí sabían que había que estabilizar esos modos. Y la forma natural que se les ocurrió, digamos, estabilizar esos modos fue simplemente a través de diseñar un poco mejor las alas. Entonces, efectivamente, hay una idea de mejorar el diseño de las alas de avión, colocando efectivamente más. Entonces, eh, eso que quiero decir, simplemente estoy buscando acá un lugar donde voy a colocar, digamos, ok, simplemente para que tengamos un ala de avión y lo podamos colocar. Ok, solo un segundo, ok, lo coloco aquí, ya nos debería aparecer, digamos, en pantalla, ok, ahí está, volvemos acá, y entonces la idea esencial es que, la idea, digamos, es acá.
Entonces, como vemos acá, la idea de esto esencialmente era que para que no se crearan las al avión, lo que uno tenía que hacer es simplemente colocar más vigas, como lo ven aquí, colocar, digamos, de alguna forma más estructuras, estas estructuras que se ven ahí. El objetivo que tiene es esencialmente, si uno coloca más y más cosas como es esta acá, lo que hace es que uno entonces tiene modos, o sea, en general el avión va a tener varios modos, y lo que hago, igual como lo hago en un edificio y en un puente, ahora vamos a ver el puente Tacoma, es que el sistema, por supuesto, tiene frecuencias naturales. Pero yo, ¿cómo evito esas frecuencias naturales? Y lo evitamos igual como lo hacemos típicamente en en un instrumento musical. Lo que hacemos es simplemente que a través de tapar hoyos o, por ejemplo, prohibir este modo. Al colocar este tipo de cosas, hago que este tipo de modo no se pueda permitir y por lo tanto alejo, si quieren, la inestabilidad. Entonces, obviamente, una forma de estabilizar los aviones, es lo que nos muestra esta figura, una forma natural de estabilizar el avión es por medio de, digamos, modificar el avión de manera a alejar los modos propios, por medio de modificar el avión, ¿ok? Para alejar los modos propios. Ahora, con respecto al puente Tacoma, ¿qué podemos decir de él? Bueno, varias cosas, puente Tacoma. Entonces, el puente Tacoma, digamos, como vimos, fue, digamos, complejo lo que vemos, digamos, que podemos hacer, digamos, con él. Entonces, podemos tomar algunas imágenes, pero esencialmente voy a tratar de quizás explicar lo que pasa, pero el puente entonces, si lo volvemos a colocar, voy a colocarlo acá, simplemente buscar algunas imágenes para que se las pueda colocar. Ok, ok. Entonces simplemente estoy yo sacando algunas imágenes para poder, digamos, discutir ahora que lo estamos hablando. Voy a colocar una ahí y también ya les subo las imágenes que lo estamos haciendo. Ok, saco un par de imágenes, las voy a colocar, digamos, inmediatamente para que las puedan ver en el computador. Entonces lo que hacemos es colocar estas imágenes. Ok, aquí colocamos una, un segundo, y colocamos otra. Entonces lo que hacemos es simplemente acá, ¿bien? Entonces colocamos nuestras imágenes, está. Entonces aquí tenemos el puente en dos perspectivas distintas. Colocamos esto primero. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en el puente Tacoma? Entonces, esencialmente, el puente, por supuesto, tiene muchos más modos que simplemente dos. Primera cosa, o sea, obviamente el puente puede tener muchas formas de excitar, digamos, sus deformaciones, pero lo que vemos es que a medida que pasa el viento, y esto es un error típico que uno encuentra en las explicaciones por ahí, obviamente el viento no tiene frecuencia. Entonces, primero hay que notar, el viento no tiene frecuencia. Y uno dice, pero ¿cómo algo que no tiene frecuencia, por ejemplo, deberíamos colocar acá, cómo algo que no tiene frecuencia puede excitar nuestro sistema? Bueno, y lo hace de nuevo, como les dije, que es lo que llamamos una bifurcación de off and on-off, o simplemente que cuando esto está pasando y hay un obstáculo ante un fluido, cuando eso ocurre, ocurre lo que me pasa en la boca, y lo que hace es que el fluido al pasar empieza a emitir vórtices. Y estos vórtices, la forma de emitir, eso sí tiene una frecuencia característica. Eso fue lo que describió von Karman. ¿Okay? Y entonces ese fluido excita el modo de flexión. Entonces, el fluido, el fluido excita el modo de flexión. Entonces, eso excita el modo de flexión que tenemos acá. Y a su vez, entonces, ahora sí,
podemos volver a nuestra imagen espectral y nunca olvidarla, nunca olvidarla, cuando uno, por supuesto, hace un diseño, lo primero se tiene que preocupar dónde están los modos propios del sistema. Y al acoplarlo con este término externo que tiene que ver con el fluido, lo que hace entonces es que si estos modos están muy cerca, los puede atraer y excitar. Y eso pasó entonces a medida que aumentó la velocidad del puente, entonces cuando el viento aumentó, no solo, no solo la flexión aumentó, sino que modificó la frecuencia natural. Y esta modificación, digamos, modifica la frecuencia natural y la acercó a la torsión. Ocurre confusión de frecuencia, y en este caso la inestabilidad no fue capaz de detener esta inestabilidad lineal. Y esto implicó inestabilidad, que en este caso fue dramática, que generó, digamos, que simplemente el puente se cayera, el puente se derrumbe. Entonces, cuando uno diseña, por ejemplo, un edificio, y por ejemplo hay viento, hay movimiento, uno tiene que tener cuidado en todo diseño, incluso en un auto, cuando uno diseña, cómo diseñar bien, de tal forma que algún tipo de movimiento o algún tipo de frecuencia no excite otras, se acerquen y ocurra este tipo de inestabilidad tan inesperada que fue descrita, digamos, en este caso, por Rukar, que genera entonces esta inestabilidad de frecuencia. Pero también, ya les mostré también, eso fue una observación, lo vimos estudiando, digamos, el problema de inestabilidades de equilibrios relativos. Vimos algo bastante interesante, que fue que entonces tomábamos, digamos, en nuestro caso, digamos, péndulo, para este resorte, que por ejemplo voy a hacer Foucault, y si lo colocábamos en un sistema que giraba muy fuerte, entonces también vimos que podía ocurrir este interesante fenómeno de confusión de frecuencias, que eso ocurría simplemente cuando entonces esto giraba, cuando por ejemplo digamos que la energía no era un mínimo, no era un mínimo no era era un punto silla, no era un mínimo global, y por lo tanto, cuando aumentábamos las fuerzas giroscópicas, vimos que efectivamente se acoplaba. Ahora uno dice, pero ¿eso por qué ocurrió? Voy a insistir, eso ocurre porque el acoplamiento, debido a este término, es asimétrico, se nos genera la matriz gamma que hemos estado haciendo en clase, y eso genera inestabilidades, digamos, inesperadas, digamos, hace realmente que la solución se vuelva inestable. Entonces, para concluir, simplemente mostrarles un último ejemplo de eso. Es simplemente un ejemplo físico que ya han estudiado un poco en clase, pero ahora, digamos, prefiero, digamos, que lo puedan ver ustedes mismos entonces, en vivo. Entonces, el ejemplo que espero que estén viendo es este que está acá. Entonces, tenemos simplemente el péndulo doble, ahí está su solución. Tenemos dos péndulos que están acá. Ya les he hecho tarea, así que conocen la ecuación. Hay un término sigma, que es una especie de la raíz cuadrada de la masa, de la masa efectiva. ¿Ok? Y lo interesante es que, obviamente, debido a que aquí se conserva el momento angular, solo estudia la velocidad vertical, de nuevo nos queda como nuestro problema que hemos estado estudiando en clase. ¿Ok? Y lo que vemos en este caso de acá es que como ven el sistema gira, igual está haciendo esta trayectoria interesante que vemos acá. Ahora lo bonito es que, fíjense, ahí está el juego, parte imaginaria y parte real. Entonces, si yo empiezo a mover sigma, por ejemplo, si lo hago más chico, los se alejan o se acercan, y miren, fíjense, hay inestabilidad, se cruzan, y ahora veamos cómo la solución se vuelve inestable debido simplemente a la presencia. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que poco a poco la solución se va a ir alejando, fíjense, se va a ir, bueno, por ahora todavía no se va, se tiene que ir alejando lentamente, pero en este caso, bueno, el que sin inestabilidad es parada por estos lineales, pero como ven, está haciendo trayectorias ligeramente distintas a las que teníamos antes, y poco a poco se va volviendo negra hacia afuera, y lo que va a pasar es que esto va a empezar a crecer lentamente, pero va a ir creciendo
de manera que se está yendo, va a ir creciendo, creciendo y volviéndose cada vez más inestable. De hecho, si miran, el ángulo cada vez mayor. Pero voy a dejar que, digamos, vean un poco cómo evolucionan. Pero entonces esto nos muestra que este ejemplo, esta solución es inestable. Obviamente hay que preguntarse ahora si los términos no lineales van a estabilizar esta órbita que estamos viendo acá. Como ven, sigue creciendo a medida que pasa el tiempo. Esta línea negra externa está cada vez más grande y eso, bueno, va a ir aumentando, aumentando y poco a poco, digamos, va a crecer, pero en este caso, en términos no lineales, va a estabilizar. En este caso, la solución vertical es inestable y va a encontrar un equilibrio que va a estar saturado. Estamos muy cerca de la inestabilidad. Simplemente quería ilustrarles este ejemplo que nos muestra un poco esta inestabilidad, esta confusión de frecuencia, que espero les haya gustado y que, insisto, digamos, creo que vale la pena entenderla por varias razones, pero quiero volver, digamos, y volver, digamos, a la imagen inicial que está acá, que entonces cómo entender, digamos, todo este problema interesante, digamos, del puente de Tacoma, y simplemente no olviden cómo en este caso modelos muy simples, lineales, nos Fue un permiten deporte entonces regional cruzar el entender puente estas conduciendo un coche en un inestabilidades. día de viento. Mientras unos aseguraban que era común ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Entonces todo parecía divertido, Queda por insisto, saber pero hasta hasta ese qué día punto peligroso. se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940, el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Fíjense, el viento no era fuerte, pero Apareció una nueva forma. eso es interesante. El viento no era fuerte tampoco. Sin embargo, eso quizás ayudó a que estas frecuencias se acercaran suficiente. Y ahí está esa nueva forma con la cual, bueno, obviamente los ingenieros que lo diseñaron no tomaron en cuenta que era viento, o sea, todo el estudio pensando que esto fuera estático. Puente más que ondular se empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Bien, con eso quiero terminar y simplemente trataré de, bueno, a la medida que pueda, si me faltan algunas cosas más complementarias, haré videos que obviamente, bueno, no van a ser evaluados, pero me parece importante que lo sepan. Bueno, que estén bien, nos vemos pronto. Cuídense.